Quiere morir matando, en sentido figurado, claro. Quiere llegar hasta el final de la legislatura aprobando y legislando, aunque sea a base de decretazos. Tiene intención incluso de hacerlo una vez hayan sido disueltas las cámaras. Es el modo en el que quiere acabar de dejar su impronta en esta legislatura. Puede que no consiga sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero quiere dejar todas las leyes que pueda durante su mandato. Es el tema que ocupa la actividad del gobierno, mientras que en la crónica política sigue revoloteando ese rumor que hace ya días que se está comentando por Madrid. La posibilidad de que Inés Arrimadas abandone Cataluña para ser la número 1 de la lista de Barcelona, de Ciudadanos, para el Congreso de los Diputados y venirse al hemiciclo a sentarse al lado de Albert Rivera. Algunos en el partido creen que es desvestir un santo, el de Cataluña, para vestir otro, el de la política nacional, pero otros opinan que ella es tan importante y tan necesaria que debería estar en todas partes. Veremos cómo termina el asunto. Hablaremos de política en una semana en la que se ha celebrado en Madrid la 14ª Cumbre Mundial de Comunicación Política. Hoy tendremos ocasión de hablar con nuestros analistas políticos, con Lorenzo Abadía, con Lucio Muñoz y también con dos expertos en comunicación política como Javier Galue y Allende Martín. Esta última, justamente ayer en su ponencia en este Congreso Mundial, vino a explicar algo así, que dentro de muy pocos años tendremos políticos robots. La verdad es que todos los gurús de la comunicación del estupor pasaron a acabar dándole la razón. Realmente viene la ciencia ficción al mundo de la política. Tendremos ocasión de analizarlo esta noche en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid o, si lo desean, vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Como ya saben, nos pueden encontrar también en YouTube, el Distrito TV, en Twitter, @losintocablestv, en Facebook, Distrito TV, y si lo desean, mandarnos sus mensajes a través de WhatsApp en el teléfono 669 72 86 73. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? En Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.préstamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Lorenzo Abadía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Javier Galue, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantadísimo, como siempre, de Hoy nos acompañarte haces aquí. falta muy especialmente, hablaremos de comunicación política. Muchísimas después de ese gracias. foro importante que se ha celebrado en Madrid esta Muy semana. importante, por cierto, Sin duda, el sin Centro Mundial de Comunicación Política ha sido Madrid. Interesantísimo. Y Allende Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. También, Javier. hombre, en una semana muy importante para la comunicación política, además con una ponencia la suya que no dejó indiferente a nadie, tendremos Muchas ocasión de gracias. comentarlo. Antes, vamos a ir entrando en materia política, porque, como les contamos, Pedro Sánchez tiene intención, en sentido figurado, claro está, de morir matando. Pretende seguir gobernando hasta el 28A y lo hará a golpe de decreto ley. La aritmética parlamentaria ha impedido al presidente sacar adelante, en los 9 meses que ha gobernado, promesas electorales como la contrarreforma laboral o la ley de igualdad. Pero ahora, esa falta de respaldo no será impedimento para llevar a cabo sus planes. Sánchez sacará adelante sus reformas incluso después de disueltas las Cortes el próximo 5 de marzo a través de la Diputación Permanente del Congreso. Así ocurrirá con la contrarreforma laboral y también con la Ley de Igualdad Laboral, una norma que refuerza los controles de la inspección y las multas con el objetivo último de acabar con las diferencias salariales entre sexos. Según datos de la Comisión, desde el 3 de noviembre y hasta final de año las mujeres europeas trabajan gratis y eso es así a pesar de que la brecha en el conjunto de los 28
18 países de la Unión Europea pasó de un 16,7% en 2016 al 16,3% en el 2017. En el caso de España, el salario medio bruto por hora que perciben las mujeres es de media un 14,9% más bajo. En fin, para recortar distancias, el Ejecutivo pretende imponer por decreto medidas como obligar a las empresas a crear un registro con la media de los salarios y los complementos de la plantilla divididos por sexo, por grupos y por categorías profesionales. Y además, pues bueno, en el Consejo de Ministros, la propia ministra Isabel Celaá, además de referirse al tema de la vivienda, ha venido a decir que quizá el tema de la exhumación de los restos de Franco no será posible, pero eso sí, ha aprovechado para sacar pecho y ha vendido la gestión del Gobierno diciendo que el suyo es un proyecto inclusivo. Pero antes lo que queremos es lamentar que la palabra desahucio vuelva a ser una dolorosa realidad en nuestro país. Como ustedes saben, este Gobierno, a través de su Ministerio de Fomento, propuso un Real Decreto Ley sobre alquileres que no obtuvo la convalidación del Congreso. Las propuestas de nuestro Gobierno hubieran hecho imposible, seguramente, imágenes y realidades como las que hoy se han vuelto a repetir. Desgraciadamente, seguimos viviendo intoxicados por la crispación y por la falsedad. Este Gobierno viene demostrando a lo largo de estos 8 meses que tiene un proyecto inclusivo para España, que cree en un país que apuesta por la convivencia y por las normas que nos venimos dando, todos sin exclusiones. Más que una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo que parecía era un mitin preelectoral el de la ministra portavoz. Pero bueno, el caso es que los decretazos parece ser que se van a ir sucediendo. Lucio, va a ser un final de legislatura de lo más movido, ¿no? A golpe de decreto. Yo creo que sí. De hecho, la exhumación de Franco, pues los que han apostado para que por la salida primero de Sánchez, creo que han ganado. Sí, ya sabes que se corrían las apuestas de quién va a salir primero, si Sánchez de la Moncloa o Franco del Valle. Exactamente. Pues este paso parece que gana Franco, ¿eh? Van a ganar, exactamente, van a ganar los que han apostado porque sale primero Sánchez. En cuanto, ya entrando en materia, en los decretazos a los que aludías, Javier, los más importantes que quedan son 2. El primero, para mí el más importante, que es una contrarreforma laboral que pretende, a través de Real Decreto Ley, aprobar este Gobierno en contra del empleo, de la creación de empleo y, por supuesto, en contra de las empresas. Este Gobierno quiere, en el Consejo de Ministros del viernes 1 de marzo, quiere aprobar derogar algunas medidas incluidas en la reforma laboral del antiguo Ejecutivo, del PP de Rajoy. No olvidemos que esta reforma laboral... Pero todo eso tendría que hacerlo por decreto. Exactamente, y aprobándolo, en el caso que se pudiera hacer, la Diputación Permanente. Esto lo tiene previsto el Gobierno, este decretazo, aprobarlo el viernes 1 de marzo. Es muy perjudicial, porque no es baladí, porque hay 4 medidas importantísimas que, si se aprueban y entra en vigor, y bueno, pues sale adelante, crearían un perjuicio impresionante a las empresas y sobre todo a la creación de empleo. La primera, no es la más importante, pero también es importante, quieren modificar las condiciones de las subcontrataciones, es decir, reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Lo que quieren básicamente es que las empresas que externalizan, es decir, las que prestan servicios de outsourcing, adopten el convenio que más le beneficie a los trabajadores, no el propio de la empresa. Por tanto, se podrían cargar básicamente la externalización de servicios, es decir, el outsourcing o la subcontratación. Otra, para mí la más importante es la segunda, la que voy a decir a continuación, que es quieren que prevalezca otra vez el convenio sectorial sobre el convenio de empresa. Esto perjudicaría absolutamente a las empresas, puesto que si el convenio de empresa, que prevalecía en la antigua reforma laboral, lo que ha permitido es adaptar los planes de empresa, los planes de negocio de las empresas, es decir, los objetivos económicos de esa empresa a las condiciones de los trabajadores. Pero los convenios de empresa benefician a los trabajadores de esa empresa que llegan a un acuerdo con su patronal, con su dirección, mientras que el sectorial
es estar al albur de lo que determinen los grandes sindicatos de clase, ¿no? Exactamente. Que son los que mandan. Exactamente, Javier. Con esta medida tú lo has definido muy bien. Lo que se pretende es dar más poder a los sindicatos y quitarle ese poder pues, a las empresas. Justo lo contrario de lo que necesitamos en el siglo XXI. Exactamente. Y una pregunta, un asunto más, el tema del diésel, porque creo que justamente hoy en el Consejo de Ministros miraban el tema de la famosa legislación de esta de vehículos y tal, para enviarlo a Bruselas a que lo revisen. Finalmente, ¿prohibirán el diésel en el 2040? ¿No lo prohibirán? ¿Cómo terminará eso? Pues en los medios de comunicación hemos leído noticias contradictorias, incluso en los medios económicos. Pero finalmente parece ser, Javier, que ha rectificado el Gobierno y en 2040 no se prohibirá ni la venta ni la matriculación de vehículos diésel. Bueno, en si principio, eso se confirma, Lucio, será un campanazo, porque cuando anunció la ministra que se iba a prohibir primero la matriculación y luego ya la fabricación y venta y circulación de todo tipo de vehículos con ese tipo de combustibles, fue un golpe para la empresa automovilística enorme. por supuesto. Porque influía enormemente en las ventas de una serie de vehículos todavía vigentes. Sí, en un sector tan importante como es el de la automoción en España. Pero sobre todo lo que ha creado esta rectificación pues es y potenciar todavía más la enorme inseguridad jurídica que ha creado Pedro Sánchez y su gobierno, porque no olvidemos que todos estos meses lo que ha promovido Pedro Sánchez, una rectificación tras otra en temas pues tan importantes como en la industria del automóvil. Y hasta el final está generando esa inseguridad, Lorenzo, si realmente cumple lo que está prometiendo de legislar hasta el último día a golpe de decretazo, puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Este gobierno, desde el primer momento se dijo que era un gobierno ilegítimo. Yo no creo que sea ilegítimo porque estaba basado en la legalidad. Otra cosa es que lo que se ha querido decir constantemente con el término de legitimidad, que no deja de ser una derivada, como decimos, de la legalidad, y la legalidad le permitía sumar parlamentariamente los apoyos que sumó para obtener o lograr la presidencia del gobierno. Pero la ciencia política distingue perfectamente entre lo que es la legitimidad, esa derivada de la legalidad, de lo que es el término que acuña el famosísimo constitucionalista Friedrich, que significa o que alude a la autoridad. Este gobierno está desde todo punto de vista desautorizado. Está moralmente desautorizado. Este presidente de gobierno carece de autoridad, incluso del término de autoridad política, no de la legitimidad, que no la vamos a discutir porque es una derivada de la legalidad, como bien decía también otro gran estadista que era Max Weber, ¿no? Cuando él distingue y diferencia los distintos tipos de legitimidad. Pero a mi modo de ver, claro está, lo que le falta, de lo que adolece absolutamente, es de esa falta de autoridad. No se puede gobernar este país con golpistas, es decir, no se puede gobernar este país con aquellos grupos que han formado o que tienen fuerza parlamentaria, cuyo objetivo esencial, fundamental, es destruir la unidad política de un país, por un lado, ¿no? No se puede gobernar un país abusando del Real Decreto, como acaba de perfectamente de explicar Lucio. Más aún cuando encima todo abundará o todo irá en perjuicio, por supuesto, de la economía, no solamente por esa falta de, vamos a decir, de seguridad jurídica, sino porque es que va a destrozar el gasto, como estamos viendo, o sea, va a incrementar el déficit, va a suponer, por lo tanto, una mayor deuda pública, etcétera, etcétera. Y es muy probable que, además de incumplir todos los objetivos, eso, por supuesto, abunde en perjuicio, no en beneficio del paro. Si además de estos dos factores que yo ya considero de por sí fundamentales, le sumamos otro que está siendo y que todavía lo vamos a ver más claramente, que es el poner el Estado a su servicio a través de la televisión española, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Este hombre, yo vuelvo a decir que está completamente desautorizado, desde el punto de vista político me refiero, ni siquiera moral, porque allí, bueno, ya podemos... está más sujeto a otras interpretaciones. Está legitimado y está desautorizado. Galve, pues vaya final de legislatura nos espera, ¿no? Sí, estoy contento. Madre mía lo que nos espera. Lorenzo, y que no solamente nuestro presidente Pedro Sánchez ha gobernado o ha intentado gobernar, porque no sé si eso se llama gobernar con independentistas, sino que lo peor es que si repite, va a tener que repetir solamente con independentistas, claro. Bildu y Podemos y sus confluencias. No hay otra manera de repetir. O sea, solo tenemos que tener todos claros. El que vote a PSOE sabe que está votando a Torra, a Puigdemont y a toda esta gente porque son los que van a seguir
otra vez decidiendo sobre España. No hay otra. O sea, no hay otra manera de verlo si no es esa. Y lamentablemente todavía hay gente que confía en eso. Esperemos que podamos convencerlos para que se den cuenta de lo que eso significa para 4 años más de esta situación, ¿no? A ver, a mí me recuerda Pedro Sánchez, esta persona que no ha hecho mucho en la vida y te piden un currículum, ¿no? Y empieza, ¿qué meto yo en el currículum para llenar esta hoja y que no esté en blanco, ¿no? Una hoja que te diga... ¿Y él qué pretende hinchar? ¿La labor legislativa de su legislatura? Exactamente, porque, a ver, no puedes poner los claro, ministros es que él puso en la primera línea, tesis saqué Franco del Valle de los Caídos. Vaya, ya tenía que tachar. Vaya. Claro, y entonces va a poner tesis dudosa. Fuera. Claro, es que mira... ¿Ha escrito un libro? ¿Eso vale? No ¿Eso sé, cuenta pero como ¿quién labor lo de escribió gobierno? por fin? No sabemos. Es igual, quién se lo escribieron, pero lo firma él. Sí, no te quedes en el detalle. No, es que desde el prestigio, desde el barco, ¿cómo se llama el barco con los refugiados? Ah, el del Aquarius. Desde el Aquarius en adelante ha sido una... Pero es que era un día tras otro. Yo creo que tenían una lista de 300 cosas. Y ¿qué toca mañana? Mira, vamos a poner esto, vamos a hacer esto. Claro, entonces, de ahora en adelante, por cierto, le va a ocurrir lo mismo a Carmena. Carmena va a tener que decir, ¿qué ha hecho usted en 4 años con un presupuesto de miles de millones de euros? Ensanchar la Gran Vía. Sí, impedir que los coches circulen por la ciudad de Madrid, eso generar es gratis, más colapsos, pero no arreglar el... Bueno, sí, bueno, estamos metiendo el sí, pero quiero decir, es lo mismo. Que cuando le preguntemos a Sánchez, ¿qué ha hecho usted? Y tenga la hoja en blanco, pues ahora tiene que inventarse cosillas. Cambié el colchón del Moncloa. Allende, ¿qué impresión te da? A mí la impresión que me da es que quiere pasar a la historia gobernando por decreto ley. Por decreto ley solamente es en casos excepcionales, ¿no? Es decir, debería. Tú gobiernas, tienes que saber gobernar, ejecutar, y él, yo creo que lo que quiere es, de alguna forma, contentar a una parte de su electorado y a las comunidades autónomas, porque 9.000 millones de euros que quiere poner ahora mismo, quiere conceder sobre todo a las comunidades autónomas, eso va a suponer crear un gran déficit para las comunidades autónomas y para la comunidad de este país, ¿no? Pero claro, si solo tienes 84 diputados y todos los que te apoyan son partidos Frankenstein extraños, que lo que te piden son barbaridades, sí, puedes ir haciendo concesiones, pero llega un momento en que gobernar, lo que se dice gobernar, fácil no es, ¿no? No, es que no puede gobernar, y como no puede gobernar, tira de decreto. Vaya. Y bueno, pues si le quedan estos 3 meses tirar de decreto, pues la verdad, lo único que va a conseguir, pues que no vaya a su favor. Desde luego que no vaya a su favor. Lucio, ¿puedes romper algo en este tiempo tirando de decreto? ¿Puedes romper algo que...? Te quería decir, Allende, simplemente que en principio no tendría por qué afectar al déficit, en principio, porque son lo que tú acabas de comentar, pues son transfusiones de recursos del Estado a las comunidades autónomas. En principio no debería, Allende, bueno. no debería, porque puedes tener razón, pero en principio no debería afectar al déficit. Pero nos tenemos que preocupar, Lucio, es decir, ahora cuando empiece con el bate de béisbol, venga, a decretazo limpio hasta que acabe su legislatura, ¿puede romper algo delicado que luego sea difícil de recomponer? Elefante en cacharrería, decía mi abuelo. Más o menos. Bueno, lo primero es que yo creo que está haciendo una campaña electoral, básicamente, en función de estos reales decretos. Yo creo que se está fabricando una campaña electoral de cara al electorado, y que esperemos que estos reales decretos al final pues no se lleven a efecto. Ya, pero serán para satisfacer a ese electorado de manera amplia, es decir, favorecer a los ciudadanos, o como decía Allende, como quiere satisfacer únicamente a ese electorado, va a tirar de cuestiones estrictamente ideológicas. Por supuesto. Como era el tema de Franco, por ejemplo. Tiene razón Allende, evidentemente. Son asuntos ideológicos que no van a afectar al bienestar de los ciudadanos ni del país. Sobre todo, yo creo que puede empeorar, como he dicho antes, sobre todo si se lleva a cabo la aprobación de algunas medidas de la contrarreforma laboral o de la ley de igualdad laboral, pues perjudicar muchísimo a las empresas y a la creación de empleo. Javier, es que no te queda la menor duda que el orden de los factores para tomar decisiones va a ser el opuesto al normal. Quiero decir, él va a decir, ¿de dónde necesito votos? ¿Pero afecta el producto? No, es que el elefante en la cacharrería va a ser brutal. Pero quiero decir, él va a decir, ¿dónde necesito votos? Pues aquí, aquí y aquí. Pues vamos a ver cómo hacemos para ganarme a esta gente, a esta gente y a esta gente. Y ya está, y diriges para allí las leyes. Bueno, si yo necesito, necesito? Quitarle votos a Podemos. Pero lo ha intentado pues con los separatistas y le ha explotado en la cara, al final ni ha podido. Bueno, porque los separatistas tienen como costumbre traicionar a la gente que confía en ellos, desde hace
40 años. Lo que le hizo el PNV a Rajoy. Por ejemplo, y de ahí para atrás todos. Entonces, claro, él tiene que quitarle votos a Podemos, tiene que intentar parar la sangría que le está dando Ciudadanos, tiene que intentar que, hombre, lo de Vox también le está haciendo un roto a todos, ¿no? Pero al PSOE le está empezando ya a haber un trasvase. Hubo un gráfico donde ya está pasando creo que el 18%, ¿no? El trasvase. Entonces, él tiene que empezar a tener una lista de decir, oye, ¿cómo yo le quito votos a Podemos? Pues mira, habla de Franco, habla de esto, y ya está, y empezaremos a ver todas las leyes y todas las medidas que sirvan para que para sencillamente cumplir lo que la estadística me dice para tener más votos. Personalmente creo, Javier, que cuanto más ha hablado de Franco el gobierno de Pedro Sánchez, más votos le ha dado a Vox. Posiblemente, y más gente ha ido allí Yo creo que ha causado el efecto contrario. Yo creo que no, yo creo que estáis haciendo un análisis demasiado optimista de la situación. Pues si esto es optimista, alégranos el fin de semana, Lorenzo. Otra cosa es que pueda o no pueda alegrarlo, pero lo que plantea Javier es, bueno, no le va a salir bien porque al final esas componendas no pueden tener su resultado en las urnas. Bueno, el PSOE está subiendo. No, yo no he dicho todas eso, he las dicho encuestas. lo de los independentistas. Cuando Javier decía, sí. Me refiero ahora a Algarra. Algarra. No, Antes se refería a ti, Garbi. Ahora ahora te contesto. Sí. Exacto. ¿Qué puede romper? Pues puede romper las urnas, porque no está nada claro en absoluto que con esta política no vaya a volver a gobernar. Por supuesto, con los mismos. El desastre, si en 8 meses estamos donde estamos, imaginaos en 4 años. Y yo no veo en absoluto seguro que esa política, porque además la política de los decretos habitualmente cumple o se compadece bastante mal con el principio de universalidad de la ley. Es decir, es mucho más fácil atentar con ese principio, mal que me pese reconocer, rusoniano, de la universalidad de la ley a través de la legislación y del propio Parlamento que a través de decretos y de actos del Ejecutivo. Por lo tanto, esto va total y directamente encaminado a políticas clientelistas. Y el clientelismo, y probablemente hablaremos después de los efectos del clientelismo en Venezuela, son nefastos, excepto para quien los aplica. ¿no? El clientelismo que se instaló durante 3 décadas en Andalucía no fue suficiente para impedir una vuelta en el gobierno de la Junta de Andalucía. Claro, Javier, de la misma manera que algún día Maduro se irá de allí, pero los estragos que causa el clientelismo y se aplica no pensando en que es el populismo, no pensando en la gente, sino en los beneficios y en los intereses de quien los aplica, pues es nefasto. Y yo creo que todo está encaminado, es decir, esos reales decretos, ese gasto que se va a producir y sobre todo la claudicación del Estado y su teórica independencia al servicio del Poder Ejecutivo, especialmente en los medios de comunicación social, que es apabullante en este momento, no puede traer ningún buen resultado. Otra cosa es que a pesar de todo seamos capaces, el resto de los españoles y de los ciudadanos, de compensar con nuestras opiniones y con los votos finalmente lo que parece que puede empezar a decantarse. Yo veo problemas y veo riesgos serios, como no se movilice de verdad todo el centro derecha y la derecha, de que este tipo acabe gobernando otra vez en la Moncloa con los golpistas y los perroflautas. ¿Estás de acuerdo, Allende, de que el populismo y la demagogia tienen las patas tan cortas o acaba dando rédito político? Bueno, yo lo que creo es que sí, que puede dar rédito político, pero la gente está muy desencantada, está muy harta, está muy cansada. Y aparte tenemos el problema que lo que ha dicho y la posibilidad que ha dicho Lorenzo, que efectivamente que puede otra vez gobernar Sánchez, pero con los mismos compañeros de equipo. Y al final lo que ha conseguido sobre todo es que haya perdido muchísimos votos durante todos estos meses. De hecho ha tenido que adelantar las elecciones porque lo que ha visto es que ha habido una sangría, ¿no?, de pérdida de votos. Y entonces tiene un gran riesgo. Hasta 5 puntos del segundo partido en intención de voto, en las mejores encuestas, o sea, en las menos favorables. Sí. Cuidado, que es que sigue ganando votos. No, pero eso no nos olvidemos. Del desplome de Podemos. Bueno, el que le votaba a Podemos, ¿a quién más no le va a votar al Vox? Ya. Bueno, sí, o sea, que ¿seguimos creyendo en las encuestas? Sí, no, ya sé que vivís de eso, de analizar esas cosas, pero de verdad no, yo no vivo de eso, viven los que hacen las encuestas. Yo vivo de interpretarlas. De interpretarlas, sí. Es correcto. ¿Y nos las seguimos creyendo, de verdad? Yo generalmente uno hace un promedio entre las sensaciones, la intuición y por supuesto lo que lees en las encuestas, obviando las extremistas, que el CIS, por ejemplo, la obvias, porque sabes que no cuenta absolutamente para nada, pero te lees las de periódicos con una tendencia, con la otra, ves internet, mides un poco lo que sucede en internet. Hay yo no diría encuestadoras, pero hay sitios en internet que te miden
por clics y en Andalucía han acertado. Son uno de los pocos que no voy a decir nombres aquí, pero han acertado más de uno, Bueno, que no, solamente se no basaba le dieron en tweets. a Vox el crecimiento tan enorme que llegó a producirse, pero Sí, pero a unos que casi la acertan. sí se aproximaron. Sí. Entonces, en todo caso, yo creo si de algo sirven, yo es verdad, estoy de acuerdo que como no aciertan nunca o casi Es nunca... para intentar generar tendencia. Exacto, pues entonces al final pues, quizás sea eso simplemente lo que se pueda deducir, ¿no? e interpretar. Pero en todo caso, de 5 grandes encuestas, quitando el CIS, que como tú bien decías, Javier, eso no es ni una encuesta ni es nada, de 5 grandes encuestas, 3 de ellas están diciendo que Pedro Sánchez vuelve a gobernar con los Sí, golpistas. pero dicen que el 24%, la mayoría de la gente no ha decidido su voto. Eso quiere decir que un 24% es mucho. Ojo que no veo tan fácil que salte de un bloque al otro, Ya. ¿no? Sino Ya. que sencillamente dentro del bloque se distribuyan, Ya. pero un 24% Ya. que Pero se ¿tú no decida crees- la última semana. ¿Y tú no crees que está la eso- derecha y el centro derecha más movilizado que la izquierda? Luego ese porcentaje que está indeciso probablemente sea de la izquierda. No te creas, porque hay un factor diferente en estas en estas elecciones que Sí. no ha habido antes, solamente en Andalucía, que es Vox. Vox tiene la particularidad que ha traído muchísima gente de la abstención. No es un trasvase solamente de partidos, sino de la abstención. Entonces, Pero la en ese abstención momento... ya está contada dentro de ese 76%. No, O sea, pero la de no abstención que ya no va a ser abstención, va a votar. Y esa gente no estaba en la suma, entonces, y esa gente va todo al bloque de derechas. Sí. Entonces, ahí se ha descompensado. Hoy salió una encuesta Si que quitas el decía golpismo, 52, sí. Ojo, una encuesta Sí. de La Sexta, 52% a 38% la izquierda. ¿Por qué? Porque Vox no solamente ha hecho un trasvase, Sí. sino que ha traído gente que no Pero votaba. el votante de Vox, yo quiero decir, al hilo de lo que tú comentabas, el votante de Vox tiene bastante claro que va a votar a Vox. Me da la impresión. Es decir, no solo estará pensando hasta última hora. Luego, ese 24% que tú venías a decir que probablemente condicionará finalmente el resultado de las elecciones, allí Vox no entra como factor desestabilizador que ha hecho efectivamente que el bloque del centro derecha en este momento sea más nutrido que el del centro izquierda. Pero ese 24% probablemente, yo creo que hay mucha izquierda en ese 24%. Es decir, que si aflora en votos, si se traduce en votos, pues vamos a tener un desastre nacional. No, lo que Eso tiene es que hacer quiero todo decir. consultor, intentar desmovilizar al contrario y movilizar a tu gente. Todos los 3 de centro, Ya, derecha y derecha ya. tienen que tratar de que esa gente se quede en Hombre, casa. Hombre, claro. Es lo que hay. Yo lo que quiero decir es que, por supuesto, ese será el trabajo de unos y de otros, porque Claro. para eso están, ¿no? Y sus asesores, etcétera, etcétera. Pero que a mí me da miedo que en según qué círculos yo estoy viendo que se está ya convencido de que con ese 52% que alguna encuesta da, esta partida está ganada, y yo de verdad lo considero, es que es una partida, probablemente sean las elecciones más importantes en muchísimos años. O sea, está en juego, para empezar, la unidad nacional. O sea, está en juego pues que un desaprensivo como el que tenemos ahora mismo en la Moncloa esté 4 años, cuando vimos el otro, el de las nubes, lo que hizo en otros 4 años, ¿no? O sea, es decir, es que yo tengo miedo real. Se te a ve lo que ocurra. preocupado. De Sin verdad lo lugar a estoy. dudas, Yo creo que De hay verdad dos lo llaves, estoy. Hay 2 llaves, y una la tiene Ciudadanos y la otra la tiene Vox. Y de eso Son las vamos dos a hablar llaves. justamente, Bueno. la aparición de esos nuevos partidos. El pasado lunes, Pedro Luis Pedrosa, consultor de comunicación venezolano, nos acompañó aquí, puesto que ha venido a Madrid para participar en esta 14ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, y lo hizo con una conferencia para hablar justamente de Vox, de la erupción de un partido como Vox. Está claro que en esta cumbre, que ha puesto a Madrid como capital mundial de la comunicación política, se ha analizado la herida de muerte que sufre el bipartidismo político en España, la aparición de los nuevos partidos, las características de los nuevos líderes políticos. Ha sido realmente interesante lo que hemos visto, así que pequeña pausa y les contamos.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Cree que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.